Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tienen en común las ciudades de Tucson, Arizona, con San Luis Potosí capital o San Luis Potosí estado? Bueno, pues vamos a platicar sobre esto con nuestros invitados de hoy. Vienen de la Universidad de Arizona y también del Colegio de San Luis. Nos van a estar platicando en español de qué se trata todo esto que compartimos. Paisajes, que si un río, familias, el cine. Todo esto está formando parte de un patrimonio cultural que estamos compartiendo. Los invitamos para que se queden. Bienvenidos. Comenzamos, esto es Hablemos. ¿Qué tienen en común las ciudades de San Luis Potosí, México, y Arizona, Estados Unidos? Existe una gran variedad de lazos sociales, históricos y culturales, además de herencias compartidas que se manifiestan en los límites espaciales, sociales, políticos, legales, culturales, lingüísticos, económicos, artísticos, geográficos, entre otros. Investigadores de la Universidad de Arizona, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAN, de la UNAM, la Universidad de Bradley, la Fort Hays State University y del Colegio de San Luis, se han reunido en 2 ocasiones para llevar a cabo un trabajo en conjunto en donde se engloben dichos lazos culturales. La primera reunión, del 26 de febrero al 1 de marzo del 2019, tuvo lugar en la Universidad de Arizona, donde se llevó a cabo el Simposio de Trabajo sobre Patrimonio Cultural Compartido en los Estados Unidos y México, cuyos temas fueron centrados en la memoria, espacios públicos y fronteras. La segunda reunión se realizó en el Colegio de San Luis, como parte de las actividades de la Cátedra Institucional Primo Feliciano Velázquez, llamado Segundo Simposio Internacional, Patrimonio Cultural Compartido, Memoria, Espacios, Experiencias y Fronteras, donde se retroalimentaron de los temas que se trabajaron durante los últimos meses, como el patrimonio efímero y memoria, la cultura popular como patrimonio compartido, y la metodología para el estudio del paisaje patrimonial. El seminario Patrimonio efímero compartido, Memorias, Experiencias, Cultura popular y vida cotidiana, a cargo de la doctora Jennifer Jenkins, de la Universidad de Arizona, reanudará sus actividades a partir de septiembre en el Colegio de San Luis. El Colegio de San Luis, CONACYT. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio desde el Colegio de San Luis. Nos da mucho gusto que nos esté sintonizando y el día de hoy vamos a platicar a lo largo de los próximos minutos sobre un evento que hubo recientemente acá en el Colegio de San Luis. El pasado mes de junio se llevó a cabo el segundo Simposio Internacional Patrimonio Cultural Compartido, Memorias, Espacios, Experiencias y Fronteras. Y esto deriva de un trabajo que se ha gestado desde hace ya varios meses y que tuvo como un primer gran paso firmar un convenio con la Universidad de Arizona. Y para eso hemos invitado justamente a académicos de la Universidad de Arizona, pero también a quienes desde dentro, desde aquí, desde el Colegio de San Luis, le han dado vida y han sido uno de los principales promotores. Así que los vamos a saludar y agradecer que nos estén acompañando. En primer lugar, a la doctora Adriana Corral, ella es investigadora del programa de Historia. Doctora, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Lidia, por la invitación y saludos al público que nos sintoniza el día de hoy. Gracias. Y también nos acompaña, yo no sé si decirle de casa o no, porque es egresado Colsan orgullosamente, ya le platicaremos un poquito su historia, pero por parte de la Universidad de Arizona nos acompaña Luis Edgardo Coronado Gell. Gracias por estar con nosotros. Muy amable, Lidia, y agradezco mucho a tu audiencia y pues la invitación de estar aquí compartiendo este proyecto con ustedes. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Empecemos, sigamos a platicar precisamente este convenio que se firmó, cuándo, por qué. Platícanos un poco de esta alianza que han hecho el Colegio de San Luis y la Universidad de Arizona, a quien tú representas. Así es. Bueno, el convenio se firmó en noviembre de 2018 y fue precisamente a iniciativa del programa que yo dirijo, que es el programa del Colegio de Ciencias Sociales y de la Conducta,
dentro de la Universidad de Arizona, que está promoviendo mucho el estudio y el intercambio, la colaboración con instituciones mexicanas. En ese sentido, pues mi cercanía con el colegio, obviamente como egresado, como lo comentas, ha servido mucho como parte de la vinculación que se ha dado pues ya desde siempre, pero más recientemente pues con la nueva administración del presidente Dr. David Vázquez, que ha sido pues realmente muy, ha dado mucho apoyo a estas iniciativas. Entonces, con base en eso se logró la gestión del convenio con la Universidad de Arizona. Se llevaron varios meses, pues obviamente de revisión legal y académica del convenio, y se logró la firma en noviembre del año pasado. Y bueno, pues tuvimos el gusto de tener una delegación del Colegio de San Luis, integrada por el doctor David Vázquez, la doctora Adriana, el doctor Francisco Rangel, y pues tuvimos la ceremonia de la firma del convenio. Y también intervino mucho la gestión de mi supervisor directo, que es el decano del Colegio de Ciencias Sociales, el doctor John Paul John III, quien ha sido pues realmente muy importante en poner el énfasis en México dentro del Colegio de Ciencias Sociales. Existe de hecho este proyecto, este programa de Iniciativas México, en donde tú participas, que tú encabezas. ¿Qué consiste? ¿Por qué se llama así? El proyecto de Iniciativas México se hizo a raíz de que la Universidad de Arizona, con la gestión del presidente Robert Robbins, que inició hace 2 años aproximadamente, él estuvo muy determinado a priorizar la relación con México, porque la Universidad de Arizona tiene una fuerte relación con México. Dentro del Colegio de Ciencias Sociales, solo por mencionarlo, dentro de un universo de 500 profesores, alrededor de 100 de ellos tienen una especialización que se enfoca en México o que tiene cierta relación con la frontera o con México. Entonces, en ese sentido, la capacidad que tenemos del estudio sobre el país y la recepción de estudiantes de México, sobre todo de Sonora, y el intercambio con instituciones de la frontera es muy fuerte. Por eso el decano de Ciencias Sociales decidió establecer un programa especial para pues canalizar todos esos esfuerzos, sistematizarlos en un plan estratégico y empezar a cultivar esa relación ya más institucionalmente. Ya platicaremos un poquito más adelante con Luis sobre su historia personal, cómo fue a dar, porque él era acá estudiante de la maestría en Historia y bueno, pues ahora ya todo un alto directivo académico de la Universidad de Arizona. Doctora Adriana Corral, platícanos, tú has sido una de las principales impulsoras de sacarle jugo a este convenio. ¿Cuáles han sido uno de estos primeros resultados que se han tenido aquí en el Colegio de San Luis? Sí, bueno, pues la firma del convenio es pertinente mencionar que también va de acuerdo con el proyecto institucional de internacionalización que también está impulsando el doctor David Vázquez. Entonces, esta propuesta que se presentó por parte de la universidad, pues vino como anillo al dedo. Así que una vez firmado el convenio en noviembre pasado, una de las primeras actividades que se hizo en febrero de este año fue la participación de una delegación de varios profesores aquí del Colegio de San Luis, que asistimos para participar en lo que fue el primer simposio internacional de patrimonio cultural compartido. En ella participamos no solamente de un programa de historia, sino también fueron del programa de literatura algunos colegas. Y bueno, vimos que con la presentación de estos proyectos, pues tenemos muchas líneas de conversación de temas que se comparten en ambos lados de la frontera. Después, derivado de eso también, decidimos continuar el diálogo sobre estos temas y ahora se organizó el segundo simposio internacional que, como tú mencionaste, acaba de pasar en el mes de junio, hace unos días. Y en esta ocasión la delegación que nos acompañó fueron 7 profesores que vinieron de la Universidad de Arizona a compartir su experiencia en diversos temas también en ambos lados de la frontera. Cabe mencionar que otro de los proyectos muy importantes y que va a continuar a lo largo del año, pues es la participación de la doctora Jennifer Jenkins como titular de la cátedra institucional del programa de Historia Primo Feliciano Velázquez.
Y bueno, con ella estamos llevando también a cabo otro proyecto de, como les menciono, de un poco más largo alcance, que durará todo el año 2019. Y aquí tengo el título, que es Patrimonio Efímero Compartido, Memorias, Experiencias, Cultura Popular y Vida Cotidiana. Y bueno, de ello pues se ha consolidado ya un grupo de aproximadamente 11 académicos que hemos encontrado puntos de conversación que, digamos, como podemos, si se encuentran, pues, y al mismo tiempo en este encuentro retribuye nuevas explicaciones a los procesos culturales que nos interesa analizar. ¿Esto de qué manera enriquece la vida del Colegio de San Luis, pero también el asunto del patrimonio? Sí, bueno, mira, pues como te mencioné, en el Colegio de San Luis pues se encuadra en este gran proyecto de internacionalización, tanto de los profesores como de los estudiantes. Asimismo, el tema un poco de cultura, partiendo de cultura, pero específicamente de cultura efímera, pues es un tema poco abordado hasta este punto en el Colegio de San Luis, y yo creo que este primer esfuerzo que se está haciendo con la Cátedra Patrimonial y con la doctora Jennifer Jenkins, pues sí dejará un antecedente muy interesante para aquellos estudiantes que en un futuro se quieran acercar a este tema. Vamos a ir a una pausa y regresaremos para seguir platicando con ustedes sobre este simposio, este segundo simposio internacional, que además reunió el pasado mes de marzo y reunirá seguramente acá, reunió ya también aquí en San Luis Potosí, investigadores de la UNAM, que están vinculados con sus proyectos de investigación a estos temas de patrimonio cultural y que se comparten entre ambos países, Estados Unidos y México. Vamos a una pausa y regresamos, seguimos aquí a través de 9TV. Continuamos desde el Colegio de San Luis y estamos platicando el día de hoy de un importante evento que recientemente ocurrió y que tiene que ver con el programa de historia y se denominó, fue el segundo Simposio Internacional Patrimonio Cultural Compartido, Memoria, Espacios, Experiencias y Fronteras. Y estamos platicando con la doctora Adriana Corral, quien encabezó la organización de este evento aquí en el colegio, y el doctor Luis Coronado Guel, quien representa a la Universidad de Arizona. Luis, platícanos un poco de tu historia personal. Nos contabas que fuiste egresado de la maestría en Historia y luego te fuiste a Arizona. ¿Cómo fue un poco este trayecto? ¿Fue fácil? ¿Fue complejo? Platícanos. Pues mira, sí, yo fui egresado de la maestría en Historia, de la 4ª promoción de aquí del colegio, muy orgullosamente. Y pues el colegio siempre ha tenido mucha vinculación con profesores internacionales. Mi asesor de tesis, el profesor William Beasley, venía muy cotidianamente al colegio a los coloquios de estudiantes, leía nuestro trabajo y como yo trabajé el periodo del Porfiriato, mi tesis de maestría fue un estudio cultural e intelectual sobre la llegada del ferrocarril a San Luis Potosí. Entonces él leyó mi trabajo y de ahí surgió la relación y él me invitó pues a explorar el programa de historia de doctorado que tiene la Universidad de Arizona, que está entre los mejores 10 de todo el país en Estados Unidos. Y bueno, obviamente él siendo un académico de una trayectoria tan larga, tan prestigiosa, tan interesado en temas de México. Es un especialista en México, ¿no? Entonces, es un pionero de la historia cultural aplicada a México. Entonces, yo, pues, realmente seguido por esa admiración que sentía yo por él, decidí tomar la decisión de ir al doctorado en Arizona. Y bueno, fue un proceso complicado, sobre todo por el lenguaje. Yo no soy bilingüe de lengua materna, entonces sí me costó un poco de trabajo aprender el inglés.
pasar los exámenes, ¿no? Y bueno, toda la tramitología alrededor del doctorado y pues solicitar la beca CONACYT, porque realmente sin ese apoyo pues es muy difícil la movilidad, ¿no? Entonces en ese sentido así fue como yo llegué a Arizona y pues estuve por allá haciendo el doctorado algunos años y después de eso pues me quedé en una posición postdoctoral y ahora pues estoy encabezando este esfuerzo de la Universidad de Arizona por vincular con México en las ciencias sociales. Ya trabajando completo. Directamente bajo el Colegio de Ciencias Sociales. Este convenio que recién se firmó, nos decías, en noviembre del 2018, ¿se puede traducir también en la posibilidad de que alumnos del Colegio de San Luis vayan de movilidad algún tiempo también a la Universidad de Arizona? Así es. Bueno, nosotros estamos empezando precisamente a cimentar los esfuerzos de eso. El convenio es un convenio base que nos permite precisamente la gestión de ciertos recursos para poder hacer viable esta situación de la movilidad. Obviamente estos proyectos como el que estamos ahora dirigiendo tanto la doctora Corral como tu servidor sirven mucho precisamente para formar la base académica de estudiantes y de profesores que nos permitan pues poner en la realidad esos esfuerzos. Porque como tú sabes, pues una cosa es el documento en papel y otra cosa es el esfuerzo, el compromiso real, ¿no?, que hemos estado viendo por parte tanto del presidente Robbins de la Universidad de Arizona como por parte del presidente David Vázquez aquí en el colegio. Uno de los principales proyectos que se están trabajando tiene que ver con patrimonio efímero. ¿Quién de los dos me contesta qué es patrimonio efímero? Ya nos había platicado la doctora Corral en un programa que habíamos hecho hace algunos meses, pero bueno, ¿puedes recordarnos un poco? Claro, mira, el concepto es un concepto relativamente nuevo. De hecho, lo hemos estado trabajando la doctora Jennifer Jenkins y yo en este proyecto conjunto que tenemos. Originalmente se aplicaba al estudio de las fuentes efímeras, que básicamente son todas las fuentes primarias, históricas, documentos, que no se hicieron para durar. Es decir, cuando tú vas a ver una película al cine, ¿no?, está el boleto, ¿no?, está probablemente la envoltura de las papas o de las palomitas que te comiste, el cartel, el programa, el cartel de la película, ¿no?, que te da una serie de detalles que normalmente los historiadores pues tradicionales realmente no valoraban antes, en décadas pasadas, y que la historia cultural pues de este momento está mucho más interesada en esas fuentes que se hicieron para tirarse, porque te ayudan a reconstruir de una forma muy detallada la vida cotidiana del pasado. Te dan otros detalles de cómo se vivía, de cómo se escribía en esa época. Exactamente. Entonces, por eso se llama patrimonio efímero, porque no se hizo para durar, pero ahora se está revalorando y se está tratando de rescatar en muchos sentidos. Y te estoy hablando desde, por ejemplo, trabajos arqueológicos de la basura, ¿no?, o gente que literalmente recupera, rescata, o por ejemplo lo que venía haciendo, por ejemplo, la doctora Jenkins, que es rescatar filmaciones familiares, ¿no?, que muchas veces dices, bueno, pues ¿para qué sirven estas cosas?, ¿no? A veces se mueren los padres, los abuelos, y los hijos, como ya no tienen el aparato pues para ver las fotografías o las filmaciones antiguas, pues los descartan y los tiran a la basura. Entonces todo eso son testimonios que se van a la basura y que los archivos tradicionales no se interesan. Doctora, ¿tienen algo ya previsto para trabajar acá parte de este patrimonio efímero? Sí, tanto el doctor Luis Edgardo y yo hemos estado trabajando ya en una propuesta de investigación desde hace varios meses y pretendemos que tenga un largo alcance de 2 o 3 años, involucrar estudiantes, involucrar otros profesores, y esto también coincide con un conjunto de fuentes documentales que han sido rescatadas aquí para el Centro de Documentación del Colegio de San Luis, entre las cuales quisiera mencionar la colección de carteles de la Cineteca Alameda, que un poco cae en este tenor de fuentes documentales que menciona el doctor Luis Edgardo,
Y también el otro fondo es el fondo del Sindicato de la Trabajadores de la Industria Cinematográfica para el capítulo San Luis, que es el capítulo 30, en donde encontramos también una importante vestigios informativos que nos ayudan a completar pues todo este panorama partiendo desde lo que es la experiencia del cine. Danos algunos ejemplos de lo que se abordó en marzo pasado en este contexto del primer simposio internacional sobre patrimonio cultural. ¿Qué compartimos entre México y Estados Unidos de los temas que estén trabajando? Bueno, yo me voy a centrar en lo que estamos planteando el doctor Luis Edgardo y yo, y que es básicamente, porque mucha gente me dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver como que San Luis con Tucson, verdad? Arizona. Entonces, nosotros lo que encontramos fue comparar la experiencia en el cine, es decir, lo que vivieron las personas cuando iban al cine, la percepción inconsciente que se fue creando al observar una película, la construcción de identidades, la construcción de espacios y cómo esta recepción por la persona que aprecia, por ejemplo, en nuestro caso, una película o la experiencia del cine, puede llegar a reconstituir cierta o costumbres o formas de vida o formas simplemente de concebir una realidad. Y eso es lo que hace común ambos espacios. Que se van construyendo prácticas culturales que luego forman la identidad de todo un pueblo, quizá, ¿no? Así es. Y que es distinto. Y a mí me gustaría agregar en este sentido, San Luis Potosí y Tucson comparten la característica de que no son ciudades centrales o metrópolis de producción de cine como Hollywood o como algunas otras áreas. Que a Guadalajara o Morelia. Exactamente, pero sí comparten, como decía la doctora Adriana, la experiencia de ir al cine, o sea, la vida cotidiana se afectó a través de la construcción de cines, de salas. Entonces, es toda una cultura que vino preponderantemente de Estados Unidos, de ese hábito de ir al cine, de ver una película, de buscar ciertos títulos, ciertos actores. Entonces, todo eso es también una cultura compartida. Porque, por ejemplo, si piensas en el béisbol, piensas en otras prácticas culturales que vienen de fuera, eso es lo que te construye la vida cotidiana y eso es lo que compartimos al final del día como países. Que se van convirtiendo en una especie de rituales, ¿no? Desde la familia o desde lo individual, pero que se va extendiendo a otros ámbitos de la vida social y que va retratando una época particular de cada pueblo, de cada ciudad. Muchas gracias a los dos, no nos despedimos, vamos a estar yendo y viniendo aquí en esta dinámica para traer a nuestros invitados que también participaron en este simposio internacional. Vamos a platicar en unos momentos más con el doctor Jeffrey Bannister y con la doctora Stacy Whitfield. Así que bueno, pues vamos a una pausa en lo que preparamos acá este espacio y platicamos de este y otros aspectos con nuestros demás invitados provenientes de la Universidad de Arizona. Regresamos. El pasado 17 de junio, el Colegio de San Luis se convirtió en la primera institución que, en conjunto con la Dirección Estatal de Profesiones, emitió los primeros títulos electrónicos a egresados de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Durante una ceremonia se gestionó el trámite digital para su registro de título profesional y expedición de cédula ante la presencia del secretario de Educación del Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz, el director de profesiones en el Estado, Federico Rivera Alfaro, y el presidente de El Colsan, David Vázquez Alguero. El Colegio de San Luis cuenta con una licenciatura, 5 maestrías y 4 doctorados. Se emitirán títulos digitales y cédulas profesionales de sus programas docentes a quienes hayan egresado a partir de octubre del 2018. La cédula profesional electrónica cuenta con validez oficial en todo el territorio nacional, misma que puede verificarse ya sea a través de la página de internet www.gov.mx/cédula profesional o por medio de aplicación de lectura de código QR. El titular de la CEGE y el presidente del Colegio de San Luis destacaron que una de las mayores ventajas de esta innovación es la reducción de tiempo del trámite y los elementos de seguridad en los documentos. El Colegio de San Luis, CONACYT.
En este simposio que se realizó hace algunas semanas aquí en el Colegio de San Luis, que fue el segundo simposio internacional Patrimonio Cultural Compartido, Memoria, Espacios, Experiencias y Fronteras, estuvieron como ponentes dos de nuestros invitados que hoy tenemos aquí en el programa. Y son la doctora Stacy Whitfield, ¿it's correct? Okay. Y el doctor Jeffrey Bannister. Gracias por estar con nosotros, ambos. Gracias. Podrán ver a lo mejor un poquito aquí de intervención de Luis, que me va a ayudar porque, como sabrán, pues mi inglés no es muy perfecto. Y entonces nos va a ayudar, van a contestar en español en la medida de lo posible, pero de repente, pues por ahí Luis nos va a estar ayudando, ¿verdad que sí? Claro que sí. Gracias, Luis. Bueno, preguntarle primero a la doctora Stacy, ¿cuál es, desde su perspectiva, usted es historiadora del arte, cuál es parte de este patrimonio desde la historia del arte que se observa entre ambos países? Pues en nuestro proyecto es como un proyecto interdisciplinario, ¿no?, de historia del arte y geografía, y nos da la oportunidad de analizar como, por ejemplo, pintura, grabado, fotografía, que me falta, arquitectura, escultura y también películas y video. Entonces es muy amplio el espacio, ¿no?, del proyecto. Y estamos interesados en la manera en que, de una manera y otra, el agua, el sistema del agua, está representado en los objetos. Es bien interesante, es algo que se puede ver de varios puntos, ¿no? Históricamente, y la geografía y historia del arte comparten un interés, un enfoque en historia, espacio, objetos e imágenes. ¿Cuáles han sido algunos de estos? ¿Cuál sería un ejemplo de agua materializado en alguno de estos aspectos? Por ejemplo, en el sistema de Xochimilco, al sur del Valle de México, la cuenca de México, y hay arquitectura y hay fotografías especialmente que son bien interesantes. Y el sistema es más que la infraestructura, es el paisaje, el entorno, y también es las conexiones entre Xochimilco y también Chapultepec, en donde hay, por ejemplo, obra de Diego Rivera. Jeffrey, desde tu perspectiva como geógrafo, ¿cuál es el patrimonio que tú estás observando? ¿Qué perspectiva tienes desde la geografía? Uh-huh. Pues las cuestiones que estamos manejando, doctora Whitfield y yo, tienen una relación muy estrecha porque la geografía y la historia del arte manejan el mismo concepto de paisaje, ¿no? Entonces, lo que para mí me interesa más es cómo cuestiones de imagen, de cultura, en realidad se manifiestan en el paisaje, ¿no? Y al revés. Entonces, si tomas esto en cuenta y también tomas la relación históricamente estrecha que siempre ha tenido los Estados Unidos con México, entonces ahí ves que hay muchas ideas que circulan entre ambos países que comparten, ¿no? Entonces, el control de agua en México es muy influido por la tecnología de los Estados Unidos y al revés también, ¿no? Los ingenieros históricamente se viajaban a los Estados Unidos para compartir ideas también. Entonces es lo que me más interesa de este proyecto. ¿Qué observan ustedes justamente en Arizona, que hace frontera con un estado mexicano? ¿De qué manera han observado este patrimonio que se está compartiendo desde lo social, desde lo económico? ¿Cómo lo verías, Stacy? En Tucson, entonces, se puede ver los cambios en el estado del agua, si hay o si no hay, en pinturas, ¿no? En fotografías también. Yo me gustaría agregar también que precisamente de lo que dice Jeff, cuando tú analizas el control del agua, el uso del agua, en el caso el área natural que comparte Sonora y Arizona, es muy similar la forma en la que las poblaciones originales, que incluso, por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas, los Tohono O'odham, que son los pápagos en Sonora,
¿no? Han tenido un conocimiento milenario de cómo ahorrar agua, cómo usar el agua responsablemente. Entonces existe un rescate cultural y también tecnológico, ¿no?, hacia el futuro, que se tiene que tomar desde una visión compartida, porque se tiene que rescatar los conocimientos milenarios precisamente y compartirlos de los dos lados de la frontera para crear soluciones. Y eso es, ante todo, un patrimonio cultural que se comparte. Desde la historia, precisamente, ¿no? Así es. Doctora, es una historia ambiental. Sí, exactamente. Compartida, sí. Jeffrey, ¿cuál dirías tú que es uno de los aspectos importantes que tiene que hoy, en el 2019, tendrían que resolver tanto Sonora como Arizona en cuanto a este tema del agua? Para mí es al nivel del mundo, ¿no? Estamos enfrentando unos retos bien grandes en términos de cambio climático, destrucción de paisajes totalmente, ¿no? Especies que están desapareciendo. Entonces, cuestiones de manejo de agua tiene mucho que ver con un cambio sumamente necesario al nivel de la conciencia humana. Entonces, nuestro proyecto trata en una manera u otra rescatar, como dice Luis, esta idea, ¿no? Hay mucha información al nivel de la historia que se puede servir, servir en este momento, ¿no? En que estamos enfrentando tantos retos. ¿Ya conocieron parte de la ciudad de San Luis Potosí? ¿Ya visitaron algo? ¿Qué han encontrado? ¿Qué les ha parecido? Sí, es una ciudad muy bonita, realmente. Y vamos a ver, espero, ¿no? El sistema del acueducto y el caja de bomba, ¿no? Caja del agua. Agua. Es un monumento, pues, ya histórico, pero que en su momento funcionalmente reescribe de algún modo la historia hídrica de esta primera zona de San Luis Potosí, ¿no? Que bueno, ahí los historiadores sabrán más que yo. Jeffrey, ¿ya has visto algo de San Luis? ¿Ya conocías San Luis? Había pasado por aquí algunas veces, pero nosotros traemos con nosotros el agua. O sea, empezó a llover cuando llegamos, ¿no? Entonces, estamos grabando este programa justamente en estos momentos que se está llevando a cabo el simposio. Ustedes ya lo verán algunas semanas después, pero justamente nos ha caído la primera lluvia, que esperemos sean muchas de esta temporada. Luis, platícanos un poco cómo articular estos proyectos vistos desde la perspectiva de Estados Unidos, pero también desde la perspectiva mexicana. Claro. En realidad, la aspiración más importante del proyecto que tenemos conjunto, porque somos un grupo de profesores que tenemos un proyecto que se llama On the Edge, que quiere decir en el filo, en la frontera. La frontera. ¿No? Es un proyecto precisamente que aspira a entender mejor lo que compartimos, más allá de lo que nos separa, más allá de las cuestiones políticas, más allá de lo que está pasando en la agenda binacional. Tenemos que recordar que somos seres humanos todos y que tenemos que entender culturalmente lo que está pasando. Las grandes crisis a las que alude Jeff, que tienen que ver con el cambio climático, ¿no? Esta declaración de la ONU sobre cuestiones que se están pasando y que están proyectando, que son catastróficas, no encuentro otra palabra. Estamos ante un dilema no solamente tecnológico, pero más que nada social. Realmente la humanidad tiene la capacidad tecnológica para atacar los problemas. Sin embargo, nos estamos olvidando de las cuestiones sociales y culturales, que son la base de la convivencia y del funcionamiento armónico de la sociedad. Entonces, en ese sentido, lo que nos une con Estados Unidos es mucho más fuerte que lo que nos separa. Es la gente, la comida, la cultura, la tecnología, la forma en la que hemos atendido los problemas, ¿no? y hemos construido soluciones. Entonces, la aspiración fundamental es utilizar el patrimonio cultural como concepto, como un hilo conductor de un proyecto muy amplio, de muchas disciplinas, como tú ves, tan Historia del arte con la geografía, exacto, que pensaría uno que tienen en común, ¿verdad? Exacto, y precisamente atender esa agenda, ¿no? que nos atañe a todos, de una forma más holística, que nos permita entendernos mejor. Muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para seguir platicando sobre este proyecto de patrimonio cultural compartido
y tendremos aquí la posibilidad de seguir charlando tanto con Luis como con la doctora Adriana Corral, y se incorporará a la mesa la experiencia de la doctora Jennifer Jenkins. Una pausa y regresamos, los dejamos mientras tanto con nuestra novedad editorial. Regresamos, estamos platicando sobre patrimonio cultural compartido. ¿Qué tenemos en común Tucson, Arizona, con San Luis Potosí, México y Estados Unidos? Y bueno, pues hemos estado platicando ya, hay muchos elementos que tienen que ver con lo social, lo económico, lo histórico, y que se va formando un gran patrimonio, porque todas estas pequeñas prácticas culturales van formando justamente toda esta riqueza que a veces, sin darnos cuenta, efectivamente la estamos compartiendo en países que pueden parecer tan distintos, pero que en el fondo hay tantas cosas en común. Y bueno, pues ya en este último bloque vamos a despedirnos con la charla que tendremos con la doctora Adriana Corral, con el doctor Luis Coronado, y se incorpora la doctora Jennifer Jenkins, quien está encabezando la cátedra Primo Feliciano Velázquez del programa de Historia 2019 aquí en el Colegio de San Luis, y que es parte de estos pasos que se están dando hacia la internacionalización de nuestra institución. Empezamos. Doctora Jenkins, gracias por estar con nosotros. Gracias. Yo le pregunto en español y ella me contesta como quiere, creo que en inglés, y Luis nos traduce. Doctora, ¿por qué te interesó rescatar estos videos caseros? ¿Qué riqueza encontrabas? ¿Por qué fue valioso ir a lo mejor a algunas escenas de familia muy privadas, muy domésticas, muy sencillas, pero qué fue el valor que le encontraste, que detectaste en este tipo de materiales? The value is that they capture real people living real lives. And we see, historical buildings that may not exist anymore. We see houses and schools and celebrations and rituals that Ahora hacemos una pausa porque nos comparte. Me interesó este tipo de fuentes precisamente porque nos dejan ver a la gente real de la vida cotidiana, sus escenas más familiares, la parte íntima de sus casas, de sus rincones, y también edificios de la ciudad, ¿no? Nos permiten analizar cómo se va transformando algunos edificios que ya no están, que se han demolido, que se han transformado. Esa parte es un testimonio que se encuentra en estas fuentes. ¿Qué otra cosa encontraste que tendríamos que valorar desde la historia o desde lo social o desde lo económico? En estos videos, ¿qué más encontraste? If you want to continue, we can short phrases and translate, and you can continue. Okay. What's the question? ¿Qué más encontraste que haya sido valioso en lo social o en lo económico o en lo histórico? All of them. Todos? I think all of them. We see initially the people who had the cameras and the ability to make these films were quite well off economically. But as the century continued, more and more people had access to such equipment. And so we see a broader range of captured experiences. Yeah. Sí, ella lo que puede decir es que ha encontrado como
interpretar estas fuentes a través de lo económico, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú ves socialmente como en el pasado había pocas familias podían realmente comprar la tecnología para tener una cámara de las que eran de Super 8 o aquellas que se hacían videos caseros. A medida que va avanzando el tiempo histórico, ¿no? Es posible ver cómo las familias pueden cada vez más tener acceso a esa tecnología y dejar más vestigios cotidianos, efímeros, digamos, de sus prácticas. Thank you. ¿Cómo te ha ido en la cátedra con tus alumnos? ¿Cómo los ves? ¿Son jóvenes inquietos, atentos? ¿Cómo están? ¿Cómo te ha ido aquí en el Colegio de San Luis? It's wonderful. Me encanta. The alumnos are very intelligent and very ready to understand how cinema fits into their historical projects. It's a surprise sometimes for them and for me. Sí, ha sido muy maravilloso, ha sido muy agradable. He tenido el encuentro con estudiantes muy inteligentes, muy preparados, muy dispuestos a entender cómo sus temas encajan dentro de la historia fílmica y dentro de los métodos que ella viene a enseñarles dentro de la cátedra. Gracias a los dos. Adriana, ¿nos puedes platicar cómo el Colegio de San Luis seguirá promoviendo y está promoviendo este rescate de patrimonio cultural? Sí, así es. Como había mencionado anteriormente, en el Centro de Documentación aquí del Colegio de San Luis estamos haciendo este esfuerzo por recuperar ese tipo de fuentes que antes se consideraban atípicas o con un escaso espacio para darles un sentido, ¿no?, dentro de un discurso histórico. Pero ahora, con todas estas herramientas metodológicas, tanto de la historia cultural como las nuevas tendencias que están manejando en la cátedra a través de la doctora Jennifer Jenkins, pues se abre el abanico de interpretación. De tal manera que yo invitaría pues a quienes estén interesados, a los jóvenes o en estos estudios históricos, en acercarse a conocer estas nuevas metodologías, pero también a conocer estas nuevas fuentes, y que algunas de ellas pues están aquí a disposición en el Centro de Documentación del Colegio de San Luis. Y por supuesto considerar también que va de la mano estos procesos de internacionalización y de intercambio de nuevas ideas que pues nos sirve para retroalimentarnos, ¿no?, y generar también tendencias diferentes. En estos momentos, una coyuntura como lo que actualmente vive el país, Luis, ¿invitarías a los jóvenes a explorar la Universidad de Arizona como una opción? ¿Es todavía una opción? ¿Es una importante alternativa para quienes desean seguir estudiando, investigando? Claro que sí. Mira, de hecho la coyuntura que estamos viviendo es, en términos políticos, creo que es positiva y negativa a la vez, como se le perciba. Sin embargo, las universidades estadounidenses y sobre todo la Universidad de Arizona han jugado un rol para neutralizar el discurso político y maximizar las posibilidades de colaboración entre los dos países. En ese sentido, la Universidad de Arizona es un gran recurso precisamente para lograr construir soluciones conjuntas y colaboración, no sin importar precisamente las coyunturas políticas, porque nosotros nos centramos en un proyecto de más largo alcance, que es la formación de recursos humanos, la formación de personas como los alumnos egresados del colegio. Y sí, yo invitaría a la comunidad del colegio, a los egresados, que yo tengo la seguridad que son muchachos muy preparados, a que consideren la Universidad de Arizona como una opción para estudio de posgrado. Tenemos actualmente un convenio con CONACYT, con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que sigue cubriendo pues varios años de su doctorado, y en ese sentido creo que es una oportunidad. Y yo ahora que vengo a San Luis encuentro pues muchachos mucho más preparados en el lenguaje incluso que yo cuando estaba de su edad, y creo que esa es una gran oportunidad que podrían ellos explorar, y yo estoy contento de ser el vínculo para ponerlos y canalizarlos con el académico que les corresponda en sus ejes temáticos. Sí, el doctor Luis Coronado ha sido un gran embajador, la verdad, del Colegio de San Luis, que, pues aunque oficialmente trabaja en la Universidad de Arizona, ha abierto muchas puertas para el Colegio de San Luis. Gracias a los tres. ¿Algo más que gusten agregar? Gracias. Pues agradecer su atención y estamos en el Colegio de San Luis, espero que se acerquen y sigan conociendo nuestros programas nacionales y los de internacionalización.
El programa de historia particularmente tienen esta vinculación pues con la Universidad de Arizona, pero que se ha ampliado porque también hay ya algunos proyectos con el programa de literatura, con el programa de estudios literarios, y que bueno, seguramente seguirá ampliándose. Gracias, Luis. Te agradezco muchísimo, Lidia. Quiero agradecer también al público. Bueno, obviamente siempre que regreso a San Luis para mí es un gusto ver a toda mi familia, a todos mis amigos, y tener una relación que se fortalece cada día más con el colegio. Yo aprecio mucho la hospitalidad, todo el apoyo institucional que nos han brindado, y pues estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Doctora Jenkins, gracias. Gracias a usted. Bueno, nos vamos, gracias, los dejamos con la cápsula de la Agenda Colsan, las próximas actividades que tendremos aquí desde el Colegio de San Luis. Gracias, soy Lidia Huache, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. El 9 de julio tendrá lugar el seminario permanente La seguridad humana, una estrategia indispensable para México, con el tema Seguridad Pública, de 17 a 20 horas en la sala de videoconferencias 1 del Colsan. Ese mismo día, 9 de julio, se llevará a cabo una nueva sesión del seminario permanente de Antropología del Derecho, con el tema Acciones colectivas y búsqueda de justicia, el caso de las personas desaparecidas en Jalisco, a las 18 horas, en la sala de videoconferencias 2. El 10 de julio, les recordamos sobre la nueva sesión del Seminario Permanente, Imágenes e Imaginarios de las poblaciones del semidesierto potosino y áreas adyacentes, a las 17 horas, en la sala de seminario 5. El 11 de julio, los invitamos a la tercera sesión del Seminario Permanente, Extractivismo, Justicia, Democracia y Proyectos a Gran Escala, con el tema Neoextractivismo de izquierda de la ecología política, viejos debates, nuevos escenarios. A las 11 horas, en el taller 1 del edificio interactivo de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ese mismo día, 11 de julio, se realizará la presentación editorial Horrorosísimos Crímenes y Ejemplares Castigos, una historia sociocultural del crimen, la justicia y el castigo, México, siglos XIX y XX. A las 19 horas en la Sala Capitán Miguel Caldera del Colegio de San Luis. También el 11 de julio tendrá lugar la 10ª sesión del segundo seminario, Infancia, Discapacidad y Diferencia, con el tema La importancia de la educación y los espacios. De 17 a 19 horas en la Sala de Videoconferencias 1. Puedes consultar este y otros eventos con mayor detalle en nuestra página web www.colsan.edu.mx. Síguenos en Facebook y Twitter. El Colegio de San Luis, CONACYT. Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. 9TV.